ahora sí viene lo chido. Esto no es real, hijo. Esta cosa es real, hijo. Esta información vale millones. ¿Qué pensarías si te dijera que el plano del mundo que has conocido toda tu vida no es correcto? Los mapas están equivocados. El mundo no es como lo pintan. Para empezar, algunos aspectos del mapamundi que damos por sentados son completamente arbitrarios. Estamos acostumbrados a ver a América a la izquierda y a Asia a la derecha. A toda esta parte le llamamos Oriente y a esta otra Occidente. Pero el mundo es una pelota y su superficie no tiene orillas. Así que para los americanos, Asia queda hacia el occidente y Europa al oriente. Lo que pasa es que hemos adoptado una convención en la que Europa queda en el centro del mapa. Y claro, como ellos diseñaron los mapas, y es que cada civilización ha tenido la manía de creerse el centro del mundo. El primer mapamundi lo hicieron los babilonios por el año 500 a.C. y por supuesto que Babilonia está en el centro del mapa. Los chinos le llaman a su país Zhongguo. ¿Qué crees que significa? El país de en medio. Y en la Edad Media, cuando el cristianismo despuntaba, se pintaban los 3 continentes conocidos en torno a Jerusalén. A partir del siglo XV se explora todo el mundo y los mapas se vuelven más exactos. En la actualidad, gracias a las imágenes satelitales y otros avances tecnológicos, el mapa de la superficie de la Tierra es prácticamente exacto, excepto cuando lo tenemos que representar en un plano. Si dibujas un cuadrado pequeño en una naranja, notarás que tiene una curvatura, pero tan pequeña que no importa mucho. Podríamos dibujar un mapa plano de esa parte del mundo sin problemas, pero si ese cuadrado es más grande, te darás cuenta de que es imposible dibujar una línea realmente recta en una superficie esférica. ¿Cómo convertir la esfera en un mapa plano, en un planisferio? Si pelas la naranja para convertir la cáscara en un plano, te darás cuenta de que las figuras o se desplazan o se deforman. La solución a la que han llegado los cartógrafos es hacer lo que se denomina proyecciones, y se pueden hacer de muchas maneras. En el siglo XVI, el geógrafo Gerardus Mercator inventó la proyección más conocida que usamos hasta ahora. Proyectó matemáticamente las figuras de la esfera en un cilindro. Este método conserva las formas de los continentes, pero no las áreas. Los países cerca del Ecuador se achican en comparación con los que quedan lejos del Ecuador. Hace parecer que Groenlandia, por ejemplo, es tan grande como todo el continente africano, cuando en realidad representa una fracción muy pequeña de su área. La proyección de Gall Peters respeta los tamaños relativos. Si tienes tiempo, visita thetruesize.com, que es un mapa interactivo donde puedes comparar el tamaño real de tu país con el de otros países del mundo. Como la de Mercator y la de Gall Peters, hay muchos tipos de proyecciones. Todas privilegian algún aspecto, pero sacrifican otro. Ninguna está libre de error. La manera como se construyeron nuestros mapas, como tantas otras convenciones, se debe a la conjunción de tecnología, política y casualidad. Por ejemplo, ¿por qué el norte está arriba? Si la Tierra está en el espacio donde no hay arriba ni abajo, los mapas podrían estar en cualquier dirección. Los primeros mapas egipcios, por ejemplo, tenían el sur arriba, seguramente porque les parecía lógico que el Nilo, que corre de sur a norte, fluyera de arriba a abajo, igual que en antiguos mapas musulmanes. La mayoría vivían al norte de la Meca, así que la Meca, el sur, debería estar arriba. En algunos mapas medievales lo que está arriba es el oriente, donde se pensaba que estaba el paraíso. Si el norte acabó arriba fue porque Ptolomeo, un geógrafo greco-egipcio del siglo I, posiblemente usó la estrella polar para hacer la proyección cónica de su mapa. Ptolomeo fue el primero que trazó las líneas de longitud y latitud. Este sistema fue abandonado por mucho tiempo, pero cuando llegó la edad de la exploración, los navegantes y cartógrafos como Enrique Martello o el mismo Mercator encontraron útil el sistema de Ptolomeo. Y como la imprenta se acababa de inventar, la idea de arriba el norte se propagó rápidamente. Y si de paso eso dejaba a las naciones poderosas en una posición superior, pues no se iban a quejar. Una de las proyecciones más recientes y más interesantes es el auzágrafo, diseñado por el arquitecto japonés
Hajime Narukawa. Es fiel tanto a los tamaños de las áreas como a sus formas, y además de que se puede armar en mosaico para reflejar la continuidad del globo, tiene la ventaja de que no le da la superioridad a ningún país. ¿Qué tal? Hola a todos, muy buenos días, jóvenes. Les habla de nueva cuenta su maestro de historia para que el día de hoy juntos trabajemos con el tema correspondiente a esta semana. ¿Qué les pareció la historia de los mapas? Se habrán dado cuenta que muchas de las reglas que seguimos se refieren o tienen su base en acuerdos o convenciones a los que hemos llegado los seres humanos, más que a la lógica de la física y de la geografía. Hemos llegado entendidos para establecer puntos de acuerdo que seguimos aquí en el mundo, para ubicarnos y para entendernos tanto geográficamente como culturalmente. Así lo pudimos ver en el video, espero que les haya gustado. Este video que vimos acerca de la ubicación de Occidente y de Oriente tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy, que se titula de la siguiente manera. El tema de hoy, jóvenes, se llama Occidente y su relación con la historia de México. Y el aprendizaje esperado que vamos a perseguir en esta ocasión es que analicemos las razones por las que la historia de Occidente es también parte de nuestra historia. Ese es el punto esencial de este tema. Entender por qué nuestra historia como país está enteramente relacionada con la historia del mundo occidental. Esto de mundo occidental es una convención también porque hemos dividido al planeta históricamente y geopolíticamente en dos partes. Una que se refiere a Occidente, la historia de Occidente y su cultura, que es la nuestra, la que seguimos en México, y la otra es la de los países orientales. Seguramente ustedes en más de una ocasión han hablado y se han sorprendido acerca de las costumbres y las tradiciones y el tipo de alimentación y la forma en que viven por allá hombres y mujeres en el lado oriental del mundo, en los países de Oriente. ¿Cuántas veces no se habrán sorprendido ustedes al enterarse que por allá los animales muchas veces se consumen vivos o que son muy afectos a comer bichos de estos insectos o alimentos que nosotros no acostumbramos, o muchas veces las modas que por allá tienen, el tipo de belleza que persiguen los hombres y mujeres, cuáles son los estereotipos por allá, qué cosas tienen muy limitadas y qué cosas tienen muy avanzadas. Se habrán dado cuenta que son diferentes a nosotros en el mundo occidental y de ahí nuestro asombro. Muchas veces vemos incluso con repudio que ellos practiquen ciertas cosas o se alimenten de ciertas cosas que nosotros no podríamos. Eso es, jóvenes, porque nosotros estamos influenciados por la cultura occidental. ¿Y qué es esto de la cultura occidental? Pues bien, pongamos atención. Bien, jóvenes, oeste es sinónimo de occidente, de modo que cuando afirmamos que el sol se pone por el oeste, estamos declarando que el sol se oculta en el occidente. Saber que oeste y occidente son sinónimos permite comprender mejor un dato curioso. Si ustedes buscan en un diccionario la definición de ambos conceptos, encontrarán que son semejantes. Una de las definiciones de Occidente es conjunto de países de varios continentes cuyas lenguas y culturas tienen su origen principal en Europa. Sin embargo, esta misma definición no es la misma para el término oeste. Lo anterior, jóvenes, es significativo porque es una muestra de que Occidente es algo más que un punto cardinal o una zona geográfica. Se trata de un concepto que expresa una realidad cultural
e histórica. Europa es parte de Occidente y en este continente han ocurrido una serie de hechos o acontecimientos que consideramos importantes por los efectos que han tenido en nuestro presente. Un ejemplo es la Revolución Industrial, que tuvo una gran influencia en la humanidad. Y como esos, hay muchos ejemplos más. Efectivamente, como afirma la definición, Occidente abarca todos los países que recibieron una influencia directa de Europa, pues los pueblos de este continente, por medio del idioma, el arte, la ciencia, la economía, la política e incluso la guerra, han homogeneizado la cultura de muchas naciones como la nuestra. Si hablamos de la parte occidental que ha influenciado Europa y de donde proviene este término, hablaríamos nosotros de todo el continente americano, por supuesto, originalmente el continente europeo, y todas las áreas que no necesariamente estén en la parte occidental del mundo, sino que además son áreas que fueron influenciadas también por la cultura europea y la de los Estados Unidos, que es la que está ahorita de moda, más representativa del modo de vida occidental. Estaríamos hablando entonces, además de América y Europa que ya mencionamos, estaríamos hablando también de Australia, Nueva Zelanda, y en la parte de Asia, en Oriente, estaríamos hablando de algunos países como Japón, que si bien geográficamente pertenece a Oriente, su cultura es más basada en la cultura occidental. Además de Japón, también estaría Filipinas, que fue una nación que fue durante muchos años, igual que México, dominada por España, y de ahí la razón por la que tenga la influencia de cultura occidental. Y también partes de la India, sobre todo las más industrializadas, que tienen un tipo de cultura similar a la nuestra. Ahí estaríamos hablando, jóvenes, del área occidental, de cultura occidental del mundo. La contraparte sería todo lo contrario a los elementos culturales que clásicamente nosotros conocemos como propios, sería la cultura oriental, sería la diferente a la nuestra. Veamos más acerca de esto. Bien, quizás en nuestro país, en México, no estaríamos hablando de que tenemos una cultura occidental si quizás la conquista hubiera venido del lado de Oriente, es decir, si los barcos cargados de conquistadores hubieran llegado próximos de Japón, de China, de Indonesia, de Sumatra, quizás entonces estaríamos hablando en México de una cultura oriental, pero no fue así. La conquista y el mestizaje nos vino a nosotros de Europa y por lo tanto hemos asimilado esa cultura que ellos nos trajeron y ellos a su vez también asimilaron cosas que los pueblos americanos ya tenían. Ahí estamos hablando nosotros de que entonces nosotros estamos en la esfera de la cultura occidental y no la oriental. La historia de Occidente nos explica integralmente o se nos identifica a todos por la unidad lingüística y cultural y que nos distingue claramente de los países y de las culturas de Oriente, es decir, las bases de los idiomas que se manejan en la cultura occidental provienen de la cultura europea y no de la oriental. Identificar el pasado de Occidente como parte del nuestro es importante porque nos vuelve herederos de los avances en las artes y las ciencias y de las luchas que las personas de diversas regiones han librado por alcanzar un mundo mejor. Esto es clásico de la historia europea, donde se han dado grandes cambios de transformaciones, jóvenes, que ustedes ya han estudiado. Identificar que la historia de Occidente es parte de nuestra realidad permite comprender que los eventos nacionales, tienen repercusiones importantes para los países con los que compartimos la misma herencia cultural, esto es, los países de Occidente. La relación mutua entre Occidente y México no ha sido sencilla, jóvenes. Pues si bien existen momentos de apertura y cooperación entre ambos bloques,
pues también han ocurrido situaciones difíciles y pues claramente vergonzosas en la historia con Occidente. Algunos de ellos son los claros ejemplos de abusos que sufrimos por parte de estas naciones, incluyendo nuestro vecino Estados Unidos, que nos despojó de la mitad de nuestro territorio, y muchos otros más, como las invasiones francesas o las intervenciones de los países europeos, que muchas veces en la historia de nuestro país han sido francamente abusivos. Pero más significativos son algunos procesos que han dado forma a la identidad de los mexicanos y que tienen que ver con el cambio, la transculturación y la resistencia. Aquí nosotros tenemos que ver estos 3 puntos, jóvenes, con mucho cuidado, porque es base para comprender este tema. Son 3 puntos de referencia que nosotros debemos comprender. El primero se refiere a los cambios, el segundo al término transculturación y por último el tema de la resistencia. Veamos cada uno de ellos para comprender mejor este tema. Bien, al hablar de cambios vamos a enfrentarnos a aquellos cambios que se originaron en el primer intercambio que existió entre los pueblos mesoamericanos y los primeros europeos que llegaron a América. Ellos fueron los que tuvieron que enfrentar en cierta forma un proceso traumático que vino a acabar con toda su cultura y sus tradiciones, ya que tuvieron que enfrentar durante la conquista y colonización a los europeos. Los pueblos originarios enfrentaron cambios a los que tuvieron que adaptarse, un nuevo idioma, creencias, pautas culturales diferentes, productos desconocidos o enfermedades que casi acabaron con toda la población indígena americana en aquella época. Enfermedades como la viruela, el sarampión o los efectos de las guerras con los europeos tuvieron muchos estragos en las culturas mesoamericanas, y a eso a lo que nosotros nos referimos con cambios. La conquista y colonización fue un proceso de mayor cambios que ha enfrentado nuestro país a lo largo de su historia. Uno de los primeros en enfrentarnos con una nueva realidad, que era el conocimiento y la imposición de una cultura diferente a la que tenían los pueblos mesoamericanos, pero que viene a traer también cosas positivas, porque viene a renovarnos, a crear una nueva civilización, la que hoy nosotros conocemos como los actuales mexicanos, fruto de ese primer evento traumático que fue la conquista por parte de los europeos de los pueblos mesoamericanos. En eso estaríamos hablando nosotros del primer aspecto, que son los cambios. Esto para definir en historia el tema que estamos tratando. Pongan atención al segundo punto, que sería la transculturación. Muy bien, ahora pasemos, como ya dijimos, al proceso número 2, que da forma a nuestra identidad como partes de la cultura occidental, que sería la transculturación. ¿Qué es esto de la transculturación, jóvenes? La transculturación, ocurre cuando las prácticas culturales propias son sustituidas por otras que provienen de una realidad cultural diferente. La transculturación significa la influencia de una cultura en otra. Esta influencia, pues, puede ser parte de un proceso natural de convivencia, como sucede en las zonas fronterizas de nuestro país, por ejemplo, donde las personas, sin advertirlo, adquieren o mezclan o usan palabras de otro idioma para referirse a términos de la vida diaria, como por ejemplo la palabra muy conocida de decir ok, o otras más que utilizamos en nuestra vida común y nadie repara en ellos. Son simplemente muestras de cómo las culturas y lenguajes se van transformando con el paso del tiempo. La transculturación no nada más queda en el idioma, en los lenguajes, sino también
en la forma en que vestimos, los deportes que practicamos, las comidas que nos gustan, y todo es una mezcla de eh, culturas y de costumbres que vamos asimilando en nuestra convivencia diaria con, pues valga la redundancia, con otras culturas. En este caso, los que más influyen en nosotros pues, son nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos. La transculturación, jóvenes, también puede ser parte de un proceso de imposición, como ocurrió en nuestro país, y ya lo vimos, derivado de la conquista por las armas que trajeron los europeos de las culturas indígenas. Es una transculturación obligada, en la que los españoles trataron de borrar muchos elementos de la cultura de aquellos pueblos por no considerarlas afines a las que ellos tenían o traían de Europa y que consideraban inferiores a las formas de tradición y de costumbres indígenas que las de ellos mismos, y querían imponer, entre muchas otras cosas, además de su religión, pues también su cultura. Y por último, jóvenes, tendríamos el término de resistencia. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Un último factor a considerar para este tema, jóvenes, es aquel que por su importancia, la resistencia, tiene que ver con los procesos de cambio y transculturación que hemos vivido como nación. Es común que los rasgos que definen a un país o a una cultura sean el resultado de un largo proceso de construcción histórica, por lo que su arraigo entre las personas es fuerte. Como resultado de esto, ante los momentos de cambio o transculturación que ha vivido nuestra nación, el deseo de resistirse a fin de conservar aquello que da identidad al grupo de pertenencia al cual nos sentimos los mexicanos es considerable, por supuesto, dado que el cambio y la transculturación son mutuos entre culturas. El proceso de resistencia también ocurre de forma recíproca, o sea que también aquellas personas que se ven influenciados por nuestra cultura y tradiciones tienen que vivir estos procesos de resistencia. Lo vemos, por ejemplo, en las políticas que recientemente estuvieron en Estados Unidos y que tenían mucho que ver con racismo y con prejuicios acerca de nuestros connacionales, acerca de nuestros paisanos mexicanos que van para allá y eran vistos hasta como delincuentes. Una opinión muy propia mía, ¿no? Bien, esta resistencia se puede expresar como un rechazo abierto a todas las expresiones ajenas a la realidad a la que se pertenece, la condena del uso de prácticas culturales que provienen de fuera, y en ocasiones el rechazo que hacemos de estas adopta la forma incluso, jóvenes, de una resistencia armada. Fíjense, en nuestro país la resistencia de los pueblos originarios, los indígenas, fue inmediata desde el momento de la conquista y la colonización, y después de varios momentos de la historia nacional han ocurrido manifestaciones de este descontento, incluso con movimientos armados como el que todos debiéramos conocer, que es el movimiento de los indígenas chiapanecos. Dicha resistencia les ha permitido conservar sus usos y costumbres, es decir, prácticas que se han transmitido de generación en generación y que tienen que ver con la forma de organizarse, de administrar sus recursos, de regular las relaciones sociales y manifestar sus creencias, costumbres y tradiciones. Recuerden, jóvenes, que en México existen comunidades indígenas que tienen reglas propias, se rigen por sus propias leyes y se les respeta sus tradiciones, aunque sean ellos mismos también mexicanos como nosotros. Debemos tener en cuenta que la resistencia no implica un aspecto del todo negativo. Se trata simplemente de un fenómeno cultural e histórico que tiene su origen en el desarrollo de cada nación que aspira a conservar sus propios valores. Recuerden, en la actualidad en todo el planeta se vive un proceso, un fenómeno al que llamamos globalización, y muchas naciones pues no están de acuerdo con esta globalización porque en muchos aspectos significa pérdida
de identidad nacional y de adquisición de valores extraños a las culturas propias, que tienen mucho que ver con la transculturación de la que ya hablamos. En México, el movimiento de resistencia de los pueblos originarios ha sido reconocido como un hecho histórico, como una demanda social justa, por lo que sus usos y costumbres tienen ahora reconocimiento y protección constitucional. Es a lo que nos referíamos con los pueblos autónomos con origen mesoamericano o indígena. En la actualidad, tanto la cultura occidental como la nacional se enfrentan a un nuevo proceso que ha despertado la resistencia de amplios sectores. La ya mentada globalización que mencionábamos, jóvenes. Esta intenta implicar una integración a una sola cultura y pues muchos en el mundo nos resistimos a la llegada de este fenómeno en el que todos los países pues estarían unidos por una sola base ideológica, cierto tipo de cultura, un cierto tipo de control. Por ejemplo, lo vemos mucho en la resistencia en que la gente tiene a que lleguen nuevas empresas que son globales, como por ejemplo Uber, que afecta a los taxistas. Pues el Uber es un servicio de taxi, pero no tiene su origen en nuestro país, bien, es una empresa extranjera y pues mucha gente considera que estas empresas pues se llevan el dinero de los mexicanos, que dinero que podrían desarrollarse y ampliarse aquí en nuestro propio país y se quedara aquí, pero no, se va. Entonces ese es un ejemplo de por qué muchas personas se oponen a la globalización. La historia de Occidente, que es de lo que hemos venido hablando, se comprende plenamente cuando se le considera como parte de la nuestra, de nuestra historia, la de los mexicanos, así como una oportunidad que ha derivado en una identidad que hoy nos define como mexicanos, jóvenes. La historia de Occidente reconoce las aportaciones particulares tanto de nuestro país como de muchas otras naciones que han contribuido a la construcción de una civilización que se distingue de las orientales, o sea, nuestra propia historia, la historia de Occidente. Debemos considerar, pues, finalmente que el estudio de ambas historias constituyen una oportunidad que amplía nuestra comprensión del pasado de la humanidad. Así como hemos visto, jóvenes, en este tema, eh, la cultura occidental no es ajena a la propia, a la de nosotros los mexicanos, y nosotros hemos contribuido tanto a ella, a la cultura occidental y su historia, como ellos a nosotros, a la cultura propia de nosotros. Pues bien, hasta aquí la reflexión y análisis del tema, jóvenes. Espero no haber sido muy confuso con mi interpretación de este tema y que les haya servido. Ahora veamos las actividades para reforzar este tema y el trabajo en casa. Pongan atención.